Hola y bienvenidos a El Eco del Español. Hola, hola. Como siempre, nos alegra muchísimo tenerlos aquí, acompañándonos en este viaje hacia el español natural, claro y lleno de significado. Soy Diego y como ya saben, aprendiz de idiomas, curioso por las culturas y siempre emocionado de compartir cada episodio con ustedes. Y yo soy Lucía, hablante nativa, apasionada por enseñar el español con calidez, autenticidad y un toque de motivación diaria. Este es un podcast hecho especialmente para quienes están comenzando, para quienes dan sus primeros pasos en este hermoso idioma. Así que, si eres principiante, este episodio es para ti. Hoy estamos en la categoría de nivel A1, lo que significa que usaremos un lenguaje claro, frases sencillas y pronunciación cuidadosa para que puedas seguir sin problema. Y el tema de hoy es algo que me inspira mucho. Se llama Pequeñas acciones, gran diferencia. Sí, pequeñas acciones, gran diferencia. A veces pensamos que para cambiar algo, para mejorar, necesitamos hacer cosas grandes, dramáticas. Pero la verdad es otra. Son los pequeños hábitos, las decisiones diarias, lo que poco a poco transforman nuestras vidas. Y eso también aplica al aprendizaje del español. No necesitas hablar perfecto desde el primer día. No necesitas memorizar 100 palabras en una hora. Lo importante es comenzar, es intentar, es repetir, es escuchar un poco cada día. Exacto. Cada palabra que aprendes, cada frase que practicas, cada vez que te animas a decir algo en español, aunque sea con miedo, es una pequeña acción. Y todas esas acciones, con el tiempo, crean un gran cambio. Así que hoy, en este episodio, vamos a usar ese enfoque. Vamos a ver cómo pequeñas frases, dichas con intención, pueden tener un gran impacto. Y lo haremos con una escena muy real, muy cotidiana. Imaginen una cocina en Barcelona, el aroma del café recién hecho, dos personas compartiendo el momento del desayuno. Uno está aprendiendo español, el otro es hablante nativo. Vamos a escuchar su conversación, lenta y clara, para que puedas entender cada palabra. Luego, analizaremos juntos las frases más útiles, las que puedes empezar a usar hoy mismo. Pero antes de eso, como siempre, vamos a presentarte el vocabulario clave. Así, cuando escuches el diálogo, todo tendrá más sentido. Así que prepárate, ajusta tu volumen, encuentra un lugar tranquilo y déjate acompañar, porque este no es solo un podcast de español, es un espacio donde cada pequeño paso cuenta. Y tú estás dando uno ahora mismo, al escuchar. Así que gracias. Gracias por estar aquí. Antes de escuchar el diálogo, vamos a repasar algunas palabras y expresiones importantes que vas a escuchar. Tómalas con calma. Escúchalas, repítelas y no te preocupes si no las recuerdas todas hoy. Lo importante es familiarizarte con ellas. Primera palabra. Intentar. Significa tratar de hacer algo, hacer un esfuerzo. Por ejemplo, intento hablar en español todos los días. Segunda expresión. No te preocupes. Es una frase muy común. Significa don't worry o no hay problema. Se usa para tranquilizar a alguien. Por ejemplo, ¡Ay! No sé si puedo. no te preocupes, tú puedes. Tercera palabra. Poco a poco. Significa gradually, step by step. Es perfecta para hablar de progreso. Por ejemplo, aprendo español poco a poco. Cuarta expresión. Está delicioso. Se usa para decir que algo sabe muy bien. Delicioso significa delicious. Por ejemplo, Este café está delicioso. Quinta palabra. Ayudar. Significa
to help. Muy útil en cualquier situación. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme con esto? Sexta expresión. Gracias por. No solo decimos gracias, también podemos decir gracias por ayudarme, gracias por intentarlo, gracias por estar aquí. Es una forma cálida de mostrar agradecimiento. Por ejemplo, Gracias por preparar el café. Séptima palabra. Practicar. Significa to practice y es clave en el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, practico español cada mañana. octava expresión. Lo hago con gusto. Significa I do it gladly o I'm happy to do it. Es una forma amable de decir que sí a una petición. Por ejemplo, ¿Puedes pasarme el azúcar? sí, lo hago con gusto. Novena palabra. Compartir. Significa to share. No solo objetos, también momentos, comida, experiencias. Por ejemplo, me gusta compartir el desayuno contigo. Y la última, animarse. Significa to have the courage o to dare. Es muy motivador. Por ejemplo, Mario, anímate a hablar más en español. Repasemos rápido. Intentar. No te preocupes. Poco a poco. Está delicioso. Ayudar. Gracias por. Practicar. Lo hago con gusto. Compartir. Animarse. todas estas palabras aparecerán en el diálogo que vamos a escuchar. No te preocupes si aún no las dominas. Las repetiremos, las escucharás en contexto, y con el tiempo serán tuyas. Ahora, prepárate. Vamos a escuchar a Mario y Alexa en su cocina en Barcelona. La conversación será lenta, clara y muy natural. Escucha con atención, pero sin presión. Solo déjate llevar por el sonido del español. Aquí va el primer diálogo. Buenos días, Alexa. Estoy intentando hacer café. No sé si lo hago bien. Buenos días, Mario. Tranquilo, no te preocupes. Yo también aprendí poco a poco. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Gracias por ayudarme. A veces me da miedo equivocarme. Es normal, pero cada vez que hablas, aprendes más. Anímate. Tu español está mejorando. ¿De verdad? Ayer no pude decir muchas cosas, pero hoy quiero practicar más. Eso es perfecto. Y mira, el café ya está listo. Huele muy bien. Sí, y espero que esté delicioso. Seguro que sí. Lo hiciste con esfuerzo. Y eso siempre sabe mejor. Aquí tienes la taza. ¿Puedo sentarme contigo? Claro que sí. Me gusta compartir el desayuno contigo. Es un buen momento para practicar, Gracias, Alexa. Tú siempre me animas. porque creo en ti y porque pequeñas acciones, como hablar un poco cada día, hacen una gran diferencia. Pequeñas acciones, gran diferencia. Lo repito, pequeñas acciones, gran diferencia. Exacto. Y hoy ya diste un paso. Feliz día, Mario. ¡Feliz día, Alexa! Ahora escuchemos el segundo diálogo. Mario, ¿quieres más café? Sí, por favor. Lo hago con gusto. Quiero decir, quiero más café. Entendí. Y me alegra que lo digas, aunque te equivoques un poco. Gracias. A veces mis frases no salen bien, pero quiero seguir intentándolo. Eso es lo más importante. Seguir intentándolo. No necesitas hablar perfecto. Solo necesitas hablar. Tienes razón. Y gracias por no corregirme todo el tiempo. Me ayuda a sentirme cómodo. Claro, aquí no hay prisa. Aquí hay paciencia y ganas de compartir. Me gusta esto. Compartir el café, hablar en español, es agradable. Para mí también. Y mira, ya casi no dudas antes de hablar. Hace 2 semanas casi no decías nada. ¿Es verdad? Poco a poco estoy más seguro.
Y eso, Mario, es progreso. No por grandes gestos, sino por pequeños pasos. Como hacer café y tomarlo juntos. Exacto. Pequeñas acciones, gran diferencia. Lo entiendo mejor ahora. Gracias, Alexa. De nada. Ahora, buen provecho. Buen provecho. Ahora que escuchamos el diálogo, vamos a destacar 4 frases clave de cada parte. Estas son expresiones útiles, naturales y fáciles de usar en tu día a día. Primera frase del primer diálogo. No te preocupes. Esta frase es muy común y cálida. Se usa para calmar, para animar, para decir, tranquilo, todo está bien. Mario estaba inseguro y Alexa le dijo, no te preocupes. Puedes usarla cuando alguien se disculpa, cuando alguien duda o cuando quieres ser amable. Por ejemplo, lo siento, llego tarde. No te preocupes, acabo de llegar. Segunda frase. Anímate. Vienen del verbo animarse, que significa tener valor, atreverse. Alexa le dice a Mario, anímate a hablar más en español. Es una forma positiva de motivar a alguien. También puedes decir, anímate a intentarlo. Anímate a empezar. Es como decir, tú puedes. Adelante. Es como darle un empujoncito a alguien. Tercera frase. Está delicioso. Una expresión perfecta para elogiar la comida. Mario dice, espero que esté delicioso. Y tú puedes usarla con cualquier comida o bebida. Por ejemplo, este pan está delicioso. Esta sopa está deliciosa. Este té está delicioso. Recuerda, el adjetivo delicioso cambia según el sustantivo. Delicioso, masculino, singular. Deliciosa, femenino, singular. Deliciosos, masculino, plural. Deliciosas, femenino, plural. Pero en esta frase, está delicioso se queda igual, porque está es impersonal aquí. Cuarta frase. Gracias por ayudarme. Una forma clara y educada de agradecer. Mario la usa para mostrar que valora el apoyo de Alexa. Puedes cambiar el verbo. Gracias por escucharme. Gracias por enseñarme. Gracias por esperarme. Siempre que alguien haga algo por ti, esta estructura funciona. Gracias por más infinitivo. Ahora, del segundo diálogo, primera frase. Lo hago con gusto. Mario quería decir quiero más café, pero dijo lo hago con gusto, por error. Pero es una frase muy útil. Significa I'm happy to do it, con mucho gusto. Por ejemplo, ¿puedes abrir la ventana? Sí, lo hago con gusto. Es una respuesta amable y positiva. Segunda frase. Me gusta compartir. Compartir no es solo dar comida, es también compartir tiempo, experiencias, momentos. Mario dice, me gusta compartir el desayuno contigo. Puedes usarlo así. Me gusta compartir mis ideas. Me gusta compartir este lugar. Me gusta compartir contigo. Es una frase que muestra conexión, cercanía. Tercera frase. Sigo intentándolo. Mario dice, quiero seguir intentándolo. Esta estructura es poderosa. Seguir más infinitivo. Significa continuar haciendo algo. Por ejemplo, sigo aprendiendo español. Sigo practicando cada día. Sigo soñando en Rende. Muestra perseverancia. Cuarta y última frase. Pequeñas acciones, gran diferencia. Esta es la frase del día. Es el tema de todo el episodio. No necesitas hacer cosas perfectas. Solo necesitas actuar, aunque sea un poco. Hablar una frase en español. Leer una oración.
escuchar un minuto más. Son pequeñas acciones y con el tiempo hacen una gran diferencia. Ahora repitamos juntos las 8 frases clave. No te preocupes. Anímate. Está delicioso. Gracias por ayudarme. Lo hago con gusto. Me gusta compartir. Sigo intentándolo. Pequeñas acciones, gran diferencia. Guárdalas, úsalas, dibújalas en una nota. Dilas en voz alta frente al espejo, porque no son solo frases, son herramientas para vivir el español. Y ahora vamos a escuchar el diálogo de nuevo. Esta vez escucha con atención. Trata de identificar estas frases cuando aparezcan. Vamos a reproducirlo una vez más, lento y claro. Ahora que ya escuchaste el diálogo por primera vez y repasamos las frases, es momento de profundizar. En esta sección, Fluidez Natural, vamos a darte herramientas para sonar más como un hablante nativo, aunque estés en nivel principiante. Porque el objetivo no solo es hablar correctamente, es hablar con naturalidad, con confianza, con autenticidad. Primera observación. Los nativos a menudo usan frases cortas, incluso incompletas, y aún así nos entendemos. Por ejemplo, en el diálogo, Mario dice, estoy intentando hacer café. Usa una pausa, una pequeña duda y luego continúa. Eso es humano y está bien. No necesitas frases perfectas. Necesitas comunicación real. Segunda observación. Las expresiones de empatía. Alexa no solo corrige o responde, ella conecta. Dice, tranquilo, no te preocupes. O, tú siempre me animas. Estas frases no solo transmiten palabras, transmiten calidez. Y tú también puedes usarlas. Por ejemplo, si alguien dice, no se habla de bien, tú puedes responder, no te preocupes, estás aprendiendo. Tercera observación. El ritmo de la repetición. Fíjate cómo Mario repite pequeñas acciones, gran diferencia. Lo dice despacio, como si lo estuviera grabando en su mente. Eso es poderoso. Cuando aprendas una frase nueva, repítela en voz alta, 2 veces, 3 veces. Hazla tuya. Cuarta observación. Los pequeños errores no son fracasos. Mario dice, lo hago con gusto, cuando quería decir, quiero más café. Pero Alexa no se ríe de él. Sonríe, entiende y sigue. Porque en el mundo real el significado importa más que la perfección. Tú también cometerás errores, y está bien. Cada error es un paso adelante. Quinta observación. El uso del cuerpo y el tono. Aunque no puedas verlos, Alexa y Mario están sonriendo, usando gestos, hablando con entusiasmo. El español no se habla solo con palabras. Se habla con la voz, con los ojos, con las manos. Así que cuando practiques, no solo repitas, siente, actúa. Imagina que estás en esa cocina tomando café, compartiendo un momento. Sexta observación. Las frases útiles que puedes copiar y adaptar. Aquí van 3 que puedes usar hoy mismo. Primera, estoy intentando. Completa con lo que estés haciendo. Estoy intentando cocinar. Estoy intentando escribir un mensaje en español. Estoy intentando no tener miedo. Segunda, me gusta más verbo en infinitivo. Me gusta aprender, me gusta escuchar esta podcast, me gusta practicar contigo. Es una estructura simple, pero muy natural. Y tercera,
Gracias por más verbo en infinitivo. Gracias por explicarme. Gracias por tener paciencia. Ah, gracias por no darme prisa. Frases que muestran agradecimiento y sensibilidad. Y una última pista. Escucha no solo las palabras, sino el espacio entre ellas. Los silencios, las pausas, las risas suaves. Todo eso forma parte del español real. No se enseña en los libros, pero está en cada conversación auténtica. Así que la próxima vez que hables español, no intentes ser perfecto. Intenta ser tú. Con tus dudas, con tu esfuerzo, con tu voz, porque el verdadero progreso no está en hablar sin errores, está en hablar sin miedo. Y ahora es momento de escuchar el diálogo una vez más. Pero esta vez no solo escuches, participa. Di las frases en voz alta cuando las reconozcas. Siente el ritmo, imita el tono, hazlo tuyo. Aquí va el segundo escucha del diálogo. ¿Listos? Vamos. Buenos días, Alexa. Estoy intentando hacer café. No sé si lo hago bien. Buenos días, Mario. Tranquilo, no te preocupes. Yo también aprendí poco a poco. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Gracias por ayudarme. A veces me da miedo equivocarme. Es normal, pero cada vez que hablas, aprendes más. Anímate. Tu español está mejorando. ¿De verdad? Ayer no pude decir muchas cosas, pero hoy quiero practicar más. Eso es perfecto. Y mira, el café ya está listo. Huele muy bien. Sí, y espero que esté delicioso. Seguro que sí. Lo hiciste con esfuerzo. Y eso siempre sabe mejor. Aquí tienes la taza. ¿Puedo sentarme contigo? Claro que sí. Me gusta compartir el desayuno contigo. Es un buen momento para practicar, Gracias, Alexa. Tú siempre me animas. porque creo en ti y porque pequeñas acciones, como hablar un poco cada día, hacen una gran diferencia. Pequeñas acciones, gran diferencia. Lo repito, pequeñas acciones, gran diferencia. Exacto. Y hoy ya diste un paso. Feliz día, Mario. ¡Feliz día, Alexa! Mario, ¿quieres más café? Sí, por favor. Lo hago con gusto. Quiero decir, quiero más café. Entendí. Y me alegra que lo digas, aunque te equivoques un poco. Gracias. A veces mis frases no salen bien, pero quiero seguir intentándolo. Eso es lo más importante. Seguir intentándolo. No necesitas hablar perfecto. Solo necesitas hablar. Tienes razón. Y gracias por no corregirme todo el tiempo. Me ayuda a sentirme cómodo. Claro, aquí no hay prisa. Aquí hay paciencia y ganas de compartir. Me gusta esto. Compartir el café, hablar en español, es agradable. Para mí también. Y mira, ya casi no dudas antes de hablar. Hace 2 semanas casi no decías nada. ¿Es verdad? Poco a poco estoy más seguro. Y eso, Mario, es progreso. No por grandes gestos, sino por pequeños pasos. Como hacer café y tomarlo juntos. Exacto. Pequeñas acciones, gran diferencia. Lo entiendo mejor ahora. Gracias, Alexa. De nada. Ahora, buen provecho. Buen provecho. ¿Las escuchaste? ¿Reconociste las frases? ¿Las dijiste en voz alta? Si lo hiciste, ya diste otro paso. Y si no, no pasa nada. Puedes volver a escuchar este episodio cuando quieras. Cada vez que lo hagas, entenderás más y hablarás más. El español no se aprende en un día, se aprende en momentos como este, en frases repetidas, en errores aceptados, en pequeñas acciones. Y ahora, antes de despedirnos, tenemos un pequeño reto para ti. Aquí va nuestro reto de hoy. Es simple, pero poderoso. Tu misión. Usa una de las frases que aprendiste hoy. Solo una.
pero úsala en un momento real. Puedes decirle a tu familia, me gusta compartir el desayuno con ustedes. O a un amigo que aprende contigo, anímate, tú puedes. O si cocinas algo, di en voz alta, espero que esté delicioso. Y si cometes un error, perfecto, porque esto significa que lo intentaste. Y seguir intentándolo es exactamente lo que importa. Queremos que esta frase no se quede en el podcast. Queremos que salga, que vuele, que se use. Así que hazlo. Hoy. Ahora. Y si quieres, cuéntanos. Escríbenos en nuestras redes, El Eco el Español. Dinos cuál frase usaste, cómo se sintió, quién te escuchó. Nos encantará leerte. Cada mensaje tuyo nos recuerda por qué hacemos este podcast. No es solo para enseñar palabras, es para acompañarte, para animarte, para recordarte que no estás solo en este camino. Así que sigue adelante. Aunque sea un paso pequeño, aunque sea una sola frase, tú estás progresando. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una rápida revisión de todo lo que aprendimos hoy. Escucha, repite, graba en tu mente. Aquí va. Repasemos del vocabulario clave de hoy. Escucha, repite, haz lo tuyo. Intentar. Tratar de hacer algo. Intento hablar español cada día. No te preocupes. Tranquilo, no hay problema. No sé si puedo. No te preocupes, tú puedes. Poco a poco. Gradualmente, paso a paso. Aprendo español poco a poco. Está delicioso. Sabe muy bien. Este café está delicioso. Ayudar. Dar apoyo. Asistir. ¿Puedes ayudarme con esto? Gracias por... Expresión de agradecimiento. Gracias por escucharme. Gracias por enseñarme. Practicar. Repetir para mejorar. Practico pronunciación cada mañana. Lo hago con gusto. Lo hago feliz, encantado. ¿Me puedes pasar el pan? Sí, lo hago con gusto. Compartir. Dar algo con otros, estar juntos. Me gusta compartir mi tiempo contigo. Animarse. Tener valor. Atreverse. Anímate a hablar aunque te equivoques. Y la frase del día. Pequeñas acciones, gran diferencia. Porque cada palabra que dices, cada minuto que escuchas, cada intento que haces, cuenta. Si hoy solo aprendiste una de estas frases, ya ganaste. Porque no se trata de aprenderlo todo. Se trata de empezar, de continuar, de no rendirse. Y tú, al escuchar este episodio hasta el final, ya diste un paso más. Así que gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por creer que puedes. Nosotros también creemos en ti. Y estaremos aquí, en el próximo episodio, listos para seguir caminando contigo. Hasta entonces, recuerda. Pequeñas acciones, gran diferencia. Soy Diego. Y soy Lucía. Hasta la próxima en El Eco del Español.